Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. Hoy os traigo otro vídeo sobre el uso de OSINT, en este caso su uso como evidencia en un proceso judicial. Dentro vídeo. Repito, el uso de OSINT como evidencia en un proceso judicial. Hablo desde el punto de vista de obtención de datos e información para una investigación criminal y un posterior proceso judicial. ¿Por qué hablo de este tema? Porque me he encontrado con un artículo muy interesante que os dejo, está en inglés y os dejo el link en la caja de información. Y es muy interesante porque habla del aumento del uso de los datos obtenidos de fuentes OSINT en procesos judiciales. El artículo es del año 2016, pero no está desactualizado porque no habla de herramientas ni habla de software, sino que se centra en el aumento del uso de fuentes OSINT en un proceso judicial. De hecho, habla de estas fuentes como evidencias inteligentes, es decir, se están aportando cada vez más datos obtenidos de este tipo de fuentes. Y me ha parecido muy interesante hacer un vídeo sobre este artículo porque es un campo diferente de investigación de datos y de una aplicación posterior, ya que depende mucho del sistema judicial de cada país. Y os voy a hablar de 3 puntos. ¿Qué es una evidencia OSINT? ¿Qué factores determinan el uso de fuentes OSINT como evidencia en un proceso judicial? Y un tercer punto que es el más crítico, materialidad de la evidencia. Aquí está la clave del uso de este tipo de datos en una investigación criminal y en un posterior proceso judicial. El uso de OSINT como evidencia es lo que en España llamamos prueba digital en un proceso judicial. Y puede ser desde una imagen digital hasta un insulto en una red social como Twitter. La característica que tendrán todos es que son recursos de información obtenidos en cualquiera de las fuentes abiertas disponibles para su consulta. Pero el que obtengamos un dato de estas fuentes no implica que sea una prueba o una evidencia de un delito. Una vez obtenido ese dato hay que verificarlo, hay que vincularlo al caso y hay que construir un relato o una historia sobre ese caso. Y hay que construir un relato sobre ese dato. Hay que ver si es confiable y la finalidad que le vamos a dar al usarlo. Como veis, volvemos al tema de la verificación de fuentes y de información. Según el tipo de recurso del que estamos hablando, pues lo podrá verificar un perito forense, en el caso, por ejemplo, de imágenes digitales, y tiene que tener una relevancia en su uso como prueba. Y esto nos lleva al punto número 2 de este vídeo. Son 3 factores: admisibilidad, peso y relevancia. Como veis, la relevancia es una constante en cualquier trabajo de investigación de información, bien sea en el ámbito científico o, como en este caso, en el ámbito de un proceso judicial. Y para entender estos factores de admisibilidad, peso y relevancia, tenemos que aplicar la siguiente lógica. No todas las evidencias son admisibles y de las que se admitan como evidencia, no todas van a tener el mismo peso. Una vez más, dependen de su relevancia. ¿Pero de dónde obtenemos esa relevancia? Pues del uso que cada una de las partes le den en la historia que están construyendo para ese proceso judicial. Como veis, aunque sea un ámbito judicial, el método de investigación es el mismo que el método de investigación científica. Hay que buscar los datos, hay que verificarlos y hay que garantizar la relevancia de su uso para el contexto de la investigación. De esta manera, cada parte creará una historia con el uso relevante de los datos que tenga. Aquí entran 2 cosas: qué información se obtiene de la investigación en un tipo de fuente, en este caso del que estamos hablando es una OSINT, y cómo es el sistema judicial del país que corresponda en el tema de admisibilidad de pruebas, de peso y de relevancia. Y aún así, nos quedaría un punto importante a tener en cuenta. Si ese dato o esa información que se ha obtenido tiene peso, se ha admitido y tiene relevancia para el caso, ¿prueba los hechos? Esto nos lleva al tercer punto.
que es el punto más delicado, la materialidad de la prueba. ¿Puede un dato obtenido de una fuente o sin disponer de materialidad que pruebe un delito? ¿Puede una imagen, un tuit, una conversación tener suficiente materialidad para sostener por sí mismo una defensa o una acusación en un juicio? ¿O más bien depende del peso y del uso que cada una de las partes les den a ese dato? Muchas pueden ser declaradas como pruebas circunstanciales. Vemos que, como en cualquier proceso de investigación, el uso que se da a ese dato hay que darle valor dentro de lo que se está trabajando y distinguir su uso para dos propósitos: prueba un hecho, prueba un delito, o nos sirve para construir un contexto. Por ejemplo, en Facebook o en Twitter podemos obtener una conversación entre dos personas que pruebe una vieja enemistad que ha tenido un desenlace fatal. ¿Pero qué hace? Contextualiza esa enemistad a través de datos probados, pero por sí mismo no es prueba material del delito. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante ver el uso de OSINT en un ámbito diferente del de la investigación, en el ámbito de un proceso judicial o de una investigación criminal. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo, buscadores.